Bueno, buenos días. Estamos una vez más acá desde la Residencia de Medicina Familiar del Hospital Señor del Milagro para hacer un Ateneo. En esta oportunidad, terapia de reemplazo hormonal y no hormonal en el climaterio. Lo voy a dar yo, la doctora Gómez y la doctora Princio Rocío, que también está conectada. Bueno, para avanzar un poquito, vamos a evaluar los objetivos que nos planteamos, identificar los signos y síntomas que aparecen durante el climaterio, reconocer el impacto que el climaterio y los síntomas que generan dificultan la vida cotidiana de una mujer, y conocer las indicaciones de la terapia hormonal y no hormonal, identificando los riesgos, beneficios, el nivel de evidencia y el grado de recomendación de los distintos tratamientos o opciones terapéuticas que tenemos. La bibliografía que utilizamos es el consenso de la FASGO, el estado actual del tratamiento en el climaterio, terapia hormonal en el climaterio de Proterap y la guía clínica del climaterio y menopausia de la FLASGO del 2016. Bien, para arrancar un poquito y meternos de nuevo en el tema y demás, vamos a recalcar lo que ya se han hablado por ahí en ateneos anteriores, ¿sí? El climaterio es un periodo de transición desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva, que se manifiesta en todas las mujeres aproximadamente entre los 40 y 50 años, ¿sí? Y se manifiesta un año antes del cese de la menstruación o de la instauración de la menopausia y hasta un año después de la misma. Dentro de este climaterio se debe a la caída fisiológica de los niveles hormonales que se da por el envejecimiento del ovario, ¿sí? Se van a ver evidenciados cambios en las esferas psicológica y biológica de la mujer, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante detallado. Hay una multiplicidad de síntomas que afectan la calidad de vida, ¿sí? Y hay un mayor riesgo de eventos, tanto de fracturas como de eventos cardiovasculares, trombóticos, en esta etapa de la vida reproductiva. Y todos estos signos y síntomas se conocen como el síndrome climatérico. Para entender un poquito, ¿sí? El climaterio, como dijimos, es un periodo de transición que se empieza a instaurar un año antes del cese total de la menstruación y hasta un año después de establecida la menopausia. Sería aproximadamente entre los 48 y 49 y 51 años, que se denomina este periodo de climaterio, o también se lo conoce como perimenopausia. Hay una caída del estrógeno y la progesterona, ¿sí? Todo esto se debe, como vamos a ver en la imagen siguiente, al envejecimiento del ovario. Lo primero que se genera es el envejecimiento del ovario, que va a generar una incapacidad de responder a estímulos de las gonadotrofinas, debido a que se pierde este feedback positivo, feedback negativo que generan los estrógenos a nivel de la hipófisis. La disminución de los estrógenos va a generar un aumento de la producción primero de folículo estimulante y luego de luteinizante, que es secundario a este cese de producción estrogénica por parte del ovario. Y todo este cese y este conjunto de alteraciones hormonales son los que van a provocar los siguientes síntomas que, como podemos ver, son variados. Pueden ir desde los sofocos, calores, bochornos también se conocen, alteraciones del estado de ánimo, ¿sí? Esta inestabilidad que presentan las mujeres en cuanto al estado de ánimo, que pueden pasar del llanto a la alegría, a la irritabilidad, incontinencia urinaria, pero también síntomas genitourinarios como el prurito vulvar, la dispareunia, la resequedad vulvar, las candidiasis vulvogenitales que aparecen en esta etapa con más frecuencia, aumento del peso, disminución de la libido, hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares, se pueden asociar trastornos hormonales como el hipotiroidismo, mayor riesgo de osteopenia y osteoporosis por el factor protector que brindaban estos estrógenos mientras se producían y que en esta etapa al no producirse generan toda la afectación de estos órganos que por ahí no se tienen tan en cuenta, sino que nos abocamos más a los síntomas vasomotores que genera el climaterio. Puede aparecer cuadros de depresión también en esta etapa de la vida de la mujer. Y toda esta variedad de síntomas son los que van a generar mucho malestar en la mujer y que pueden ser tratados con distintas terapias, que bueno, ya le vamos a ir contando a medida que avancemos en el Ateneo.
Bien, como hablé y se dieron cuenta, esto tiene una gran variedad de síntomas, por eso es importante un abordaje integral de estas personas para mejorar la calidad de vida, para disminuir las comorbilidades, pueden traer problemas ginecológicos asociados, que no solamente es la dispareunia y la resequedad vaginal, sino que también hay un aumento de la aparición de cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de mama. Hay que evaluar también la fertilidad, es una etapa de la vida donde pueden aparecer deseos de fertilidad y al no poder concebir ¿sí? un embarazo, puede traer asociados muchos trastornos depresivos en los pacientes, aparición o exacerbación de enfermedades crónicas como hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, obesidad y los problemas biopsicosociales que vienen asociados a todas estas eh, sintomatologías que van a presentar las pacientes. Al hacer un abordaje integral de todo esto, incluyendo el síndrome climatérico, nosotros vamos a lograr mejorar la calidad de vida, tratar las comorbilidades que estas pacientes ya puedan tener o que aparezcan en esta etapa de la transición de la, etapa, de la fertilidad a la no fertilidad y detectar los riesgos para prevenir las enfermedades crónicas. Nosotros en esta clase nos vamos a abocar especialmente al tratamiento del síndrome climatérico, así que las dejo con mi compañera. Bueno, entonces ahora vamos a... el Ateneo de hoy es más que nada abocado a la terapia hormonal y no hormonal. Primariamente vamos a hablar de la terapia hormonal. ¿Sí? Sabemos que en el climaterio constituye un importante tratamiento, constituye un importante tratamiento farmacológico para los trastornos femeninos que son resultado de la deficiencia estrogénica, como había hablado Flavia, en este periodo de la vida. Es sin duda el mejor tratamiento y tiene repercusiones beneficiosas considerables y sus objetivos, ¿sí? Van a estar basados en mejorar todo lo que veníamos hablando, que serían los síntomas vasomotores, la atrofia vulvovaginal, prevención de osteoporosis, puede mejorar también dolores articulares, musculares, cambio del ánimo, depresión, trastornos del sueño y disfunción sexual, reducción del riesgo de diabetes mellitus, reducción del cáncer colon rectal, reducción del riesgo de enfermedad de Alzheimer y el riesgo de la mortalidad por diversas causas en usuarias con terapia hormonal se reduce entre un 20 a un 50% en comparación de aquellas que no la reciben. Tenemos distintos tipos de tratamiento, ¿sí? Son distintas opciones terapéuticas que van a involucrar diferentes hormonas, diferentes vías de administración y también diferentes asociaciones hormonales. Dentro de las que son las más comunes y usadas, tenemos 3 tipos de terapias hormonales, que van a incluir el estrógeno, que sería estrógeno solo, estrógeno combinado con progestágenos y los andrógenos, que la más utilizada es la testosterona, y que más adelante vamos a ver las vías de administración de estas y las dosis. Aparte sabemos que la terapia hormonal es importante también saberlo antes de continuar, que no constituye una medida aislada y única y que debe ser parte de una estrategia global que incluye, entre otras acciones, la recomendación sobre los estilos de vida relacionadas con la dieta, el ejercicio, el cese de tabaquismo y alcoholismo, con el objetivo de mantener la salud de las mujeres en la menopausia. En cuanto a las vías de administración, tenemos 3 tipos de vía: la vía oral, la vía transdérmica y la vía local o vaginal. Tenemos que tener en cuenta que la terapia va a ser individual y ajustada a cada tipo de paciente. Sabemos que no todas las pacientes van a ser iguales en cuanto a la edad, a las comorbilidades que ya venga presentando esta paciente. Entonces, como dije, va a ser de acuerdo con los síntomas, necesidades de prevención, conforme a la historia clínica personal y familiar, a los resultados de investigaciones pertinentes que se vayan actualizando y la preferencia de la mujer y sus expectativas. Hay que tener en cuenta el motivo de consulta por el que viene la paciente. En cuanto a la indicación, en general, esta terapia se la va a indicar a pacientes que tengan
síntomas vasomotores moderados o severos, en mujeres menores de 60 años y antes de los 10 años de menopausia. Y vamos a ver las indicaciones de cada tratamiento, ¿sí? La indicación de estrógeno solo, ¿sí? Puede utilizarse aisladamente en mujeres climatéricas sin útero, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos de vía de administración, que sería, perdón, tres tipos de vía de administración de estrógeno, que sería la vía oral, la vía transdérmica y la vía local, ¿sí? En general podemos utilizar cualquiera de estas vías, pero tenemos que tener en cuenta la comorbilidad de la paciente, ¿sí? La vía oral, más que nada, tiene un paso hepático, ¿sí? Que diferente a la vía transdérmica, que directamente no pasa por el hígado. Entonces, va a tener sus indicaciones la vía transdérmica, como por ejemplo, litiasis vesicular, hipertrigliceridemia, hipertensión no estabilizada, inmovilidad relativa, postoperatorio, cefalea migrañosa, síndrome de mala absorción y disfunción hepática crónica. Como les había comentado, tenemos la vía de administración que es oral, la transdérmica y la vaginal. Ahí tenemos los tipos de estrógeno que podemos usar para esta terapia y las dosis, ¿sí? Después le podemos pasar esta información por la residencia. En cuanto a las indicaciones de anticonceptivos combinados con estrógeno y progesterona, sabemos que hay que indicarlas en pacientes que tengan útero, ¿sí? Porque los progestágenos lo que hace es proteger al útero de los efectos estrogénicos. También se la debe indicar en pacientes que hayan tenido histerectomía parcial con tejido endometrial residual, carcinoma de endometrio estadio 1, grado 1, operado, cistoadenoma endometroide operado, hipertrigliceridemia, osteoporosis severa, terapia con anticonvulsivantes. Debemos saber que los progestágenos también pueden usarse mediante la liberación intrauterina controlada, que ya sería el llamado DIU hormonal o SIU, ¿sí? Que este no tiene efectos sistémicos, pueden tenerlos escasos o nulos, ¿sí? Pero permite una protección endometrial en las pacientes bajo terapia de reposición estrogénica. Es decir, que le podemos dar estrógeno solo, pero si la paciente tiene colocado el SIU, lo podemos dar tranquilamente. Acá le puse más que nada la vía de administración de los progestágenos, ¿sí? Son progestágenos de vía oral, que tenemos la lista que son varios, y la dosis también de cada progestágeno. Y también podemos darla por vía transdérmica, que esta tiene una dosis entre 140 a 250 cada 3 días y medio. En cuanto a los andrógenos en realidad tienen efectos beneficiosos significativos en cuanto a la calidad de vida y la función sexual. Están indicados en pacientes, en mujeres que tienen signos clínicos y síntomas de la insuficiencia androgénica, oforectomía bilateral, y el uso de andrógeno siempre tiene que ir asociado a estrógeno, ¿sí? Y también no descartar esto, que si la paciente tiene útero, es importante tener en cuenta que también hay que recomendarle progestágeno, ¿sí? O sea, vendría a ser triple esquema en caso de que la paciente tenga útero. Si no, le podemos solamente dar andrógenos, pero saber que sí o sí va asociado con estrógenos, ¿sí? En la dosis recomendada, los efectos colaterales conocidos parecen ser infrecuentes, de baja intensidad y reversibles cuando se interrumpe el tratamiento. En cuanto tanto la vía oral y las vías no orales generan diversos efectos metabólicos sobre las lipoproteínas, resistencia periférica a la insulina y la coagulación sanguínea. Entonces siempre tenemos que hacer un control de nuestras pacientes por lo menos cada 6 meses si van a estar en tratamiento con andrógenos. Acá tenemos los tipos de andrógenos, la mayoría son testosterona, ¿sí?
se pueden administrar por vía oral, por vía transdérmica, y esta también tiene otra vía, que es la vía subcutánea, que sería un implante de testosterona, con una dosis entre 50 a 100 miligramos. Bueno, ahora nos haremos la pregunta de la duración de la terapia hormonal, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que va a ser una decisión individualizada porque no hay ningún estudio que se haya realizado en cuánto tiempo le tenemos que dar a nuestra paciente la terapia hormonal. Si son años o meses, va a depender de la paciente y qué vamos a evaluar. Vamos a evaluar los factores de riesgo, la edad de nuestra paciente, el tiempo de posmenopausia que tiene la paciente, si tiene riesgo individual de tromboembolia. En cuanto a los eventos cardiovasculares, tenemos que tener en cuenta que la terapia hormonal tiene, o sea, clínicamente tiene un efecto beneficioso ante los posibles y futuros eventos cardiovasculares, pero no así cuando la paciente ya sufrió algún evento cardiovascular, ya sea un ACV, ya sea un infarto de miocardio. No se comprobó que la terapia hormonal tenga efecto en ese tipo de pacientes. También tenemos que evaluar que el cáncer de mama, ¿sí? Siempre se debe evaluar. Además, el momento del inicio de la terapia hormonal, la dosis y la vía de administración tienen un papel importante en la toma de decisión, ¿sí? O sea, cada paciente va a ser distinta y hay que evaluar todo esto. También se puso en duda, ¿sí?, en cómo vamos a realizar la reducción, digamos, de esta terapia hormonal, ya sea con una interrupción abrupta o una interrupción gradual, digamos, ¿sí? En realidad, el último estudio aleatorizado que se realizó en los Estados Unidos en el 2010 refiere que no hay diferencia entre una reducción abrupta y una reducción gradual, digamos, de la terapia hormonal. Se lo podemos hacer de la misma forma, de cualquiera de estas dos formas. Los resultados van a ser de acuerdo a la paciente, digamos, al cuerpo de la paciente, a cómo responda la paciente al tratamiento. Hay pacientes que hacen recidiva y vuelven a tener los síntomas, y hay otras pacientes que terminaron de hacer la terapia hormonal y estuvieron bien, continuaron bien, digamos, sin la terapia. Tenemos que tener en cuenta también los factores de riesgos asociados al uso prolongado de la terapia hormonal, ¿sí? Como ya les había mencionado, los estrógenos por vía oral pueden contribuir a un estado de hipercoagulabilidad porque tienen un paso hepático, ¿sí? Este paso hepático afecta la síntesis de factor de coagulación, entonces podemos llegar a tener esta complicación. Y ese aumento del riesgo de tromboembolia se suprime cuando hacemos la terapia hormonal, pero, por ejemplo, transdérmica, que le ponemos un parche y acordarse que en este caso no tiene el paso hepático, entonces no vamos a llegar a tener esa complicación. Se contraindica la terapia hormonal a las pacientes con historia personal de cáncer de mama reciente o pasada de esta. La presencia de sangrado vaginal en las pacientes posmenopáusicas debe ser investigada siempre antes de dar el tratamiento hormonal, ¿sí?, con especial atención al rastreo de cáncer de endometrio. Esta situación es considerada una contraindicación absoluta para el uso de la terapia. El cáncer de cuello uterino no se relaciona con la terapia hormonal y no hay comprobaciones suficientes que la terapia aumente el riesgo de cáncer de ovario o tumores de la piel no melanomas. En cuanto a las manifestaciones urogenitales, no me voy a detener mucho en esto, pero sí para recordarlo, porque ya anteriormente nuestras compañeras dieron un ateneo sobre este tema específicamente, pero recordar que las manifestaciones incluyen sequedad vaginal, dispareunia, prurito vulvar, incontinencia urinaria, nocturia y disuria e incontinencia urinaria que afecta entre el 20 al 45% de las mujeres. Cuando estos trastornos se muestran, aisladamente,
la preferencia de tratamiento va a ser el tópico, ¿sí? Ya sea por óvulos o por crema. Bueno, como sabemos, debe ser siempre individualizado y este tratamiento sí es por un tiempo prolongado. En una revisión sistemática en la que se evaluó la reposición estrogénica, se observó un beneficio significativo en la prevención y en la reducción de la frecuencia de infección urinaria respecto al placebo. ¿Sí? O sea que está bueno usarla en las pacientes que presentan manifestaciones urogenitales. Bueno, y ahí tenemos que tener en cuenta si vienen aisladas solamente con esta manifestación o viene con alguna otra queja. Me pareció importante destacar que la labilidad emocional y los déficits de atención, de concentración y de memoria también son relatados en esta fase de la vida femenina. Muchas veces las pacientes solamente vienen con este motivo de consulta y por ahí no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Me pasó muchas veces de escuchar en el consultorio de que me decían, doctora, la verdad que me estoy olvidando las cosas, y son pacientes de 45, 50 años que por ahí no lo tenemos muy en cuenta porque no vienen con otras manifestaciones. Sí, esto se debe al hipoestrogenismo que se presenta, ¿sí? Y los estudios muestran que después de la administración de estrógeno, sobre todo los relacionados con los afectos cognitivos y del humor, cambia absolutamente. O sea, contribuye al desarrollo de la conectividad neuronal, al aumento de receptores mucarínicos y a la síntesis de acetilcolina, ¿sí? Que son factores importantes en el proceso de aprendizaje y en la memoria. Otra de las preguntas que nos podemos llegar a hacer es que si consideramos útil la indicación de estrógeno en la prevención y el tratamiento de la osteoporosis establecida, se dice que se puede considerar una terapia de primera línea para la prevención de osteoporosis en las mujeres posmenopáusicas menores de 60 años, en especial las que padecen síntomas menopáusicos. No se recomienda el inicio de la terapia hormonal con el único propósito de la prevención de fracturas. La evidencia de protección contra la reducción de densidad mineral ósea existe tanto para dosis convencionales como para dosis bajas de estrógenos, administrada tanto por vía oral o por vía transdérmica. La discontinuación de la terapia hormonal promueve un rápido descenso de su efecto protector sobre la densidad mineral ósea, aunque es posible observar en estas circunstancias algún grado de protección contra las fracturas también. En cuanto al tabaquismo, la terapia hormonal no tiene contraindicaciones en las mujeres fumadoras. Las dosis son las mismas que se usan en las pacientes fumadoras que mostré en el cuadrito, en las pacientes no fumadoras, perdón, y la vía de administración preferencial es la transdérmica en estas pacientes, ¿sí? que propicia niveles estrogénicos más estables y de esta forma tampoco intervienen en los fenómenos cardiovasculares. En cuanto a las pacientes hipertensas ya diagnosticadas, tampoco tiene contraindicación. Se usa la misma dosis que en las mujeres no hipertensas. También se va a preferir la vía transdérmica. Muestra evidentes beneficios en cuanto a la reducción del proceso arteriosclerótico y el riesgo de eventos cardiovasculares, en especial las enfermedades arteriales isquémicas, pero no se la recomienda con la finalidad exclusiva de reducir el riesgo de evento cardiovascular. Existen evidencias de beneficios cardiovasculares cuando la terapia hormonal se inicia en la transición menopáusica o en los primeros meses de la posmenopausia. Ahí tenemos una ventana como de oportunidad. Recordar que tenemos esta ventana de oportunidad siempre y cuando la paciente no haya tenido algún evento cardiovascular anteriormente. Y los estrógenos tienen un efecto vasodilatador y por esta razón no intervienen en los niveles de presión arterial. En cuanto a las mujeres con diabetes, las formas leves de diabetes no constituyen una contraindicación para la terapia, en tanto que las formas más graves con lesiones vasculares pueden conformar un riesgo de tromboembolia. El estrógeno por vía oral, al disminuir en el hígado el factor de crecimiento semejante a la insulina, por un mecanismo de retroalimentación, provoca un aumento de la hormona de crecimiento que es hiperglucemiante.
Se debe preferir también la vía transdérmica. Y en las mujeres con útero intacto, la asociación de progestágenos debe realizarse en dosis bajas. Entonces, para concluir, ¿cuáles serían las contraindicaciones absolutas? Las contraindicaciones absolutas serían enfermedad trombótica o tromboembólica venosa actual, enfermedad hepática descompensada, cáncer de mama en espera de tratamiento. Son contraindicaciones relativas para la terapia, antecedentes personales de cáncer de mama de primer grado, antecedentes personales de cáncer de endometrio, adenocarcinoma del cuello uterino, sarcoma del estroma endometrial, lesiones precursoras para cáncer de mama, meningioma, solo para progestágenos, evento cardiovascular instalada, como ya les venía mencionando, preferencia de factores de alto riesgo, presencia de factores de alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, litiasis biliar, lupus eritematoso sistémico y porfiria. ¿Sí? Esas serían las relativas. Bien, continuando, saliendo un poco de lo que es la terapia hormonal, vamos a pasar a hablar un poquito, resumidamente, de la terapia no hormonal. Dentro de los agentes o de los fármacos o sustancias que se pueden utilizar dentro de lo hormonal, tenemos farmacológicos y no farmacológicos. En el grupo de los farmacológicos encontramos la beta-alanina asociada con oxazepam. Podemos utilizar clonidina o los psicofármacos, que los que más se utilizan y que han sido estudiados dentro de su uso en el climaterio son los inhibidores de la recaptación de serotonina, sertralina, citalopram, venlafaxina y demás, que ya vamos a ver qué indicaciones tienen. Y en los no farmacológicos encontramos los fitoestrógenos, que dentro de ellos están las isoflavonas, las más conocidas, la genisteína y la datseína, y la simicufa, que es una planta de donde se hacen extractos para el tratamiento también de los síntomas climatéricos. Dentro de las indicaciones de la terapia no hormonal, está indicada para pacientes con síntomas leves, ¿sí? Sofocos leves que no afecten tanto la calidad de vida de las mujeres. Está contraindicada en la asociación con un tratamiento hormonal de reemplazo. Se lo indica también cuando hay falta de respuesta al tratamiento hormonal y cuando hay intolerancia o cuando no hay deseo de realizar un tratamiento de terapia hormonal. Dentro de los farmacológicos, ¿sí? Están indicados, como nombré antes, tenemos la beta-alanina asociada con oxazepam, la clonidina y después los psicofármacos, que son todos inhibidores de la recaptación de serotonina. Están indicados para el tratamiento de sofocos, insomnio y asociación de trastornos del estado de ánimo que se pueden presentar en esta etapa de la vida reproductiva. Dentro de la evidencia que se encontró para el uso de esta terapia es que tienen muy baja eficacia frente a otros tratamientos. Se deben administrar por periodos breves. Y dentro de los riesgos y contraindicaciones tenemos que tener mucho cuidado al indicarlos, porque al ser medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central pueden generar dependencia, y está contraindicada la asociación de cualquiera de estos tratamientos farmacológicos cuando la paciente está utilizando el tamoxifeno, debido a que el metabolismo de los dos medicamentos, tanto del tamoxifeno como de los psicofármacos, se da por la misma enzima hepática. Entonces puede alterarse la metabolización del tamoxifeno y aumentar el riesgo de recurrencia o de recidiva de las pacientes que estén con cáncer de mama en tratamiento con tamoxifeno. Y dentro de los no farmacológicos tenemos los fitoestrógenos, que como dije, los más frecuentes, los más conocidos son las isoflavonas. Son compuestos no esteroideos que tienen acción estrogénica débil. Se ha visto que tienen una eficacia del 30 al 40% sobre otros tratamientos que se pueden indicar. Los más conocidos son las isoflavonas, que tenemos la genisteína y la datseína.
que se obtienen o son derivados de la soja, se los vende en la farmacia o la paciente lo puede conseguir como suplementos nutricionales, pero están contraindicados si la paciente tiene antecedente de cáncer de mama o está cursando actualmente la enfermedad. Y por otro lado tenemos la simicifuga, ¿sí? Que es una hierba natural derivada de una planta. Se realizan extractos de esta simicifuga, ¿sí? Que va a tener propiedades analgésicas y sedativas. Se la empezó a producir o a utilizar en Alemania para el tratamiento del síndrome premenstrual y los dolores en el parto. Pero también está indicado en la asociación con terapia hormonal de reemplazo y en pacientes que tengan antecedente de cáncer de mama. En Argentina no se lo comercializa, pero sí podemos encontrar los fitoestrógenos dentro de la comercialización del mercado en Argentina. Bien, para cerrar un poquito el tema, como conclusiones, ¿sí? Tanto la terapia hormonal de reemplazo como la no hormonal son medidas terapéuticas que se pueden indicar en sintomatología severa, sobre todo la terapia hormonal de reemplazo, o en sintomatología que sean leves los síntomas, pero que comprometan mucho la calidad de vida de la mujer. Está contraindicada sobre todo la terapia hormonal de reemplazo en muchas situaciones clínicas, así que por eso es importante lo que decía la doctora Rocío, de evaluar bien a la paciente, evaluar la historia clínica y familiar, los antecedentes, los hábitos de vida que esta paciente tenga, los eventos previos que haya podido presentar, antes de indicar cualquier terapia hormonal de reemplazo, y en el caso de que la paciente consulten a nosotros por deseos de no realizar una terapia hormonal, sino una terapia no hormonal, también indagar bien si no ha estado en tratamiento con tamoxifeno, si no está en tratamiento actual con una terapia hormonal de reemplazo, qué antecedentes tiene, porque por más que sean derivados naturales, también tiene sus contraindicaciones y sus riesgos al asociarlos con otros criterios clínicos. La terapia no hormonal es una alternativa con menos efectos adversos, pero no está exenta de las mismas, ¿sí? Es lo que veníamos hablando, sobre todo con situaciones clínicas determinadas como la asociación con el antecedente de cáncer de mama, con terapia hormonal de reemplazo, alergias y demás, que también se tienen que tener en cuenta al momento de indicar o de implementar o de recomendar un tratamiento. Así que bueno, abrimos el espacio si alguien quiere realizar alguna pregunta, alguna inquietud. En las terapias no hormonales, ¿cómo serían básicamente la toma o las indicaciones médicas? Las terapias no hormonales, la toma es diaria, se toma una vez al día. La medicación, como dije, son suplementos que se venden en la farmacia, son de venta libre, no necesitan una receta, pero es importante que uno pueda aconsejar y indicar cuáles son las contraindicaciones o los posibles riesgos que pueda tener esta paciente al estar consumiendo con este tipo de agentes, ¿sí? Dentro de la terapia hormonal de reemplazo no hay un tiempo que uno le pueda decir a la paciente, por ejemplo, con el uso de los psicofármacos, que sí, uno prefiere hacer tratamientos a corto plazo, evaluar cómo es la eficacia y después ir retirándolo de forma gradual. En el caso de las medicaciones que son no farmacológicas, no hay un tiempo determinado que la paciente le podamos decir 3 o 4 meses y suspendamos. Si andan bien y no tienen ninguna comorbilidad asociada, no hay antecedente de cáncer de mama ni nada, se puede hacer la toma continua hasta la mejora de los síntomas y después se puede suspender de forma abrupta sin generar ningún tipo de malestar o de efectos adversos por la suspensión de la medicación. Flavia, ¿Sí? ahí en respecto de la terapia no hormonal y el uso de las isoflavonas de soja, tener en cuenta que dentro de los preparados de venta libre que se comercializan en venta libre, hay diferentes dosis también, entonces chequear que sea una dosis efectiva, porque dentro, como es de venta libre, a veces son dosis que no son terapéuticas.
Entonces, tener en cuenta que entre los 50 y los 80 miligramos es la dosis efectiva, porque si no son dosis que no van a hacer nada, ¿no? Y siempre acompañado de todas las medidas no farmacológicas que van a ayudar a la paciente a disminuir los síntomas, como por ejemplo el tema de la actividad física, el consumo de algunos alimentos que pueden provocar los sofocos, como por ejemplo el café, el consumo de algunas de los picantes o condimentos, ¿sí? Que también pueden contribuir a la manifestación de algunos síntomas como son los sofocos o el insomnio. Entonces es todo un tratamiento, un abordaje integral de la paciente concomitantemente con la prescripción de algunas de las terapias que se elijan, ¿no? Y otra cosa también, no sé si han mencionado por ahí el uso de la tibolona. No lo mencionamos. Nos abocamos directamente a lo que es la terapia hormonal de reemplazo específicamente. No nombramos el uso de la tibolona, doctor. Bien, dentro de la terapia hormonal es bastante amigable la tibolona para el abordaje de los síntomas porque es un precursor, viene digamos de la dehidroepiandrosterona y de la pregnenolona, entonces podemos tener beneficios relacionados con el tratamiento estrogénico y el androgénico y progestágeno en un solo componente. Entonces, cuando necesitamos específicamente suplir algunas de estas necesidades, es bastante buena la tibolona en algunas pacientes y sobre todo cuando tienen por ahí algunas contraindicaciones para el uso de estrógeno solo o con riesgo de cáncer de mama, ¿no? Sí, bien, doc. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, le dejamos nuestras redes sociales y nos encontramos en el próximo Ateneo para abordar algún otro tema. Muchas gracias.